vamos a empezar con la clase de hoy día, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar cantando nuestros carnavalitos de nuestra región, ¿no? De nuestra región, no, de nuestro país. Muy bien. Como vamos a empezar con muchas pilas, bueno, entonces empecemos rápido ya para empezar a hacer nuestro reportaje de hoy. Sí, hoy día tenemos para hacer un reportaje, chicos. Llegó el día. Muy bien, vamos a colocar la fecha en nuestro portafolio o en nuestro cuaderno, ¿sí? Hoy día, ¿qué día estamos? 23 de julio del 2020. Jueves, muy bien, jueves 23 de julio del 2020. Perfecto, chicos, entonces empecemos. Área, ¿qué curso vamos a hacer? Comunicación, pues claro, muy bien. Empecemos entonces. ¿Cuál es el propósito de hoy? Ah, ya sé, si vamos a hacer reportaje, quiere decir que hoy día vamos a planificar nuestro reportaje. Ajá, muy bien, claro. ¿Y qué más? Ah, sí, ¿Y con ayuda de qué vas a hacer tu reportaje? Ah, con la ayuda de la información que yo ya he ido recolectando, a lo largo de estas 3 semanas. Exacto. Muy bien, un puntito para ti. Exacto, entonces el propósito de hoy nos dice, hoy tendrás la oportunidad de planificar y organizar tu reportaje sobre la diversidad cultural de tu región, a partir de la información que día a día has ido recogiendo, ¿verdad? Acordémonos, ¿qué es el reportaje? Si hoy día yo voy a hacer un reportaje, tengo que acordarme cuál es su finalidad, cuál es su función, es decir, cuál es su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? A ver, yo cuando veo en los noticieros, el trabajo de los reporteros es brindar información. ¡Exacto! Entonces, en tu reportaje tiene la finalidad, tiene el trabajo de informar de forma detallada, no solo a simple vista, o sea, no rápido, sino tiene que estar detallada, acompañado de qué. ¿Qué quiere decir detallada? Que tiene que tener tiene que tener una base, es decir, tiene que tener algo seguro de lo que va a hablar. Tiene que no solamente, por ejemplo, si yo digo, hoy voy a hablar sobre los platos típicos, ya ají de gallina, irán, no, sino que de repente puedes colocar quién lo originó, dónde se originó, cómo así se creó ese plato típico. De repente puedes acompañarlo de entrevistas, ¿no? Entrevistas de tus papis o de tus abuelitos que hacen ese plato típico. Entonces ya le das más cuerpo a esa parte, ¿no? No solamente es decir, voy a hacer el plato típico y ya está. Tengo que dar cositas más detalladas. Es como cuando tú conversas, ¿no? Y no dices de frente me caí, sino explicas más allá, ¿no? Me caí porque me tropecé con ese palo que estaba en medio del patio y de pronto pues me hice esta herida ya que el clavo entró de repente, ¿no? Ya le has explicado más a fondo cómo fue ese accidente, algo así. ¿Sí? Eso es explicar de forma detallada. Entonces en tu reportaje tú vas a tener que explicar más y más sobre el tema que has escogido. Entonces me dice, en el cual se narran qué cosa, hechos de forma descriptiva e informativa. O sea, descriptiva quiere decir detalladamente e informativa, que nos va a informar, ¿no? Nos va a dar a conocer un tema nuevo, ¿no? Que va a captar mi atención, ¿ya? Muy bien. Acuérdate también el propósito de realizar un reportaje, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el propósito? Informar de manera detallada hechos descriptivos
hechos de forma descriptiva e informativa, ¿sí? No te olvides del propósito del reportaje, ¿ya? Y bueno, dice, ¿recuerdas el reportaje que revisaste? ¿Así estaba organizado? Vamos, tú puedes. Él dice, más o menos se recuerda los reportajes que ha ido revisando. ¿No te acuerdas el reportaje de Puno, la Candelaria? ¿No? Puno festeja la Candelaria, ¿te acuerdas? Ya, bueno, él no recuerda muy bien cómo se hizo ese reportaje, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos nosotros cuando no recordamos, chicos? Yo vuelvo atrás. Exacto, eso vamos a hacer. Vamos a revisar todo lo que hemos ido haciendo en estas 3 semanas acerca del reportaje, qué cosas hemos visto, qué puntos o qué temas hemos ido desarrollando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para recordar, tenemos aquí, para que te recuerdes ya. ¿Te fuiste a ver este reportaje? Tú debes de tenerlo impreso ya en tu cuaderno o pegado, ¿cierto? A ver, acuérdate que un reportaje, ¿cuáles eran sus partes? El autor del reportaje, perfecto, eso no debe de faltar. Ya. El titular, el título de mi reportaje, perfecto, el título de tu reportaje. Y debe ser llamativo, ¿verdad? ¿Qué decíamos sobre el título? Tiene que ser sorprendente, tiene que captar la atención del público. Muy bien, Pepito, muy bien. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener su entradilla, Miss. Exacto, tiene que tener su entradilla. ¿Y qué es la entradilla? ¿Cuál es el fin de la entradilla? Garantiza qué cosa, que el lector quede atrapado por la historia, ¿no? Llegue a leerla hasta el final de presentar el tema y las ideas que se tratan. Es como que darle un poquito de lo que va a tratar el reportaje, y entonces el lector diga, a ver, va a tratar de esto, y en una sola palabrita, pues bueno, no, yo lo termino de leer porque está súper interesante este reportaje, ¿no? Entonces capta la atención, al igual que el título, ¿no? Entonces, luego, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener mis imágenes. Porque si no hay imágenes y solo hay letras, entonces no capta tampoco la atención. Es una estrategia también, Muy bien. Las imágenes tienen que ser relacionadas al reportaje, o sea, al tema que tú estás realizando. ¿Ya? No te olvides. Trata de colocar imágenes sorprendentes siempre, también para que de esa forma, como me dijiste, captes la atención de tus lectores, ¿sí? Luego, ¿qué más tiene que tener? El cuerpo de mi reportaje, exacto. El cuerpo debe ser la parte principal, como el corazón en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿cuál es la parte principal? Mi corazón y mi esqueleto, ¿cierto? Entonces, ese viene a ser tu cuerpo de tu reportaje. Tiene que ser el eje central del reportaje. Ahí vas a exponer los hechos y datos proporcionados por las personas e instituciones a donde tú has podido averiguar, ¿no? Se puede dividir por temas comúnmente llamados subtemas, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, si yo voy a hablar de platos típicos, le puedo poner origen, pues quiere decir cómo se creó, ¿no? Cómo se inventó este plato, ¿ya? ¿Qué más? Origen, ¿qué más? Plato típico de qué zona también, pues eso es otro subtítulo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se hace el ají de gallina? Claro, entonces sería preparación del ají de gallina, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿En qué festividades mayormente se prepara ese plato? Claro, muy bien.
exacto. Ya. Y si yo hablo de repente de festividades mis, como ahí de la Candelaria, pues ahí tienes un ejemplo también, más aún, mira, ¿ves? Tienes un ejemplo ahí, una festividad, tú puedes hablar sobre la festividad del Señor de los Milagros y te guías con este reportaje de la Candelaria. Ah, muy bien, ya. Y si yo quiero hablar sobre danzas, mis, ya, entonces busca un titular sorprendente sobre aquella danza que has averiguado, lo colocas, pones una entradilla, las ilustraciones impactantes sobre esa danza y puedes hablar origen de la danza, qué representa, otro subtítulo, qué representa, ya, en qué festividades usualmente se baila, ¿no? Se danza esta danza, ¿no? Para ver qué más, cómo es su coreografía, ¿no? Muy bien, ¿ya ves? ¿Y quiénes lo representan? ¿De qué región es esta danza? Entonces ya vas haciendo un reportaje sobre esa danza, ¿ves? ¿Ya? Ah, y no te olvides que este reportaje debe tener qué cosa, siempre también entrevista, ¿sí? Acuérdate que debe de ser detallado, o sea, tiene que estar bien explicado. No puedo hacer unas 3, 4 oraciones y ya está mi reportaje, no. Como puedes ver, es bastante texto el que tú tienes que colocar, ¿sí? Porque tienes que brindar una información detallada, paso a paso, ¿sí? Finalmente tenemos también nuestro cierre, o sea, un breve párrafo donde tú vas a dar por concluido tu reportaje, ¿no? Es el final del reportaje, mejor dicho, en el cual la persona que lo elaboró debe dejar una conclusión, o sea, un resumen de lo que trataba tu reportaje, ¿no? Puedes decir, finalmente, o la fiesta del Señor de los Milagros se realiza, la fiesta del Señor de los Milagros se realiza, es típico, mejor dicho, ¿no? Es típico de nuestro país. Es una fiesta emblemática que todo peruano siempre celebra con fe y devoción en los meses de octubre. Hasta le estás dando un cierre. Entonces, es la conclusión de los motivos, ¿no? El cierre también puede ser una frase histórica que ponga fin al escrito, ¿sí? Cada vez que de repente te olvides un poco de cómo hacer un reportaje, vuelves a esta hoja y bueno, repasas, ¿sí? Muy bien. ¿Recuerdas el propósito de nuestra clase de hoy? Acuérdate, ¿cuál era el propósito? Mis, planificar nuestro reportaje acerca de nuestra diversidad cultural de nuestra región a través de los temas que hemos ido investigando a lo largo de estas 3 semanas. ¿Sí? ¿Ese es? A ver. Sí, claro, dice, ¿no? Sí, el propósito de esta actividad es planificar y escribir un reportaje sobre la diversidad cultural, dice el reportero a la profesora, ¿no? A partir de la información recogida de fuentes orales escritas. ¿A qué se refieren fuentes orales, chicos? A ver. Yo, Miss. A ver, Pepito, dime. Miss, se refiere a las fuentes orales, o sea, a las entrevistas. Las entrevistas vienen a ser fuentes orales, Miss. Y yo he estado entrevistando a mi mamá, a mi papá sobre ese tema. Muy bien. Y las escritas, los que yo he podido ir averiguando así acerca de los patrimonios culturales de mi localidad. ¿Te acuerdas, Miss? Exacto, muy bien. Entonces, dice, tenga a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste durante estas 2 últimas semanas, ¿no? Acuérdate que hicimos un organizador gráfico que elaboraste el día 3 de la semana pasada, ¿cierto? Sobre la diversidad cultural de tu región, ¿no? ¿Te acuerdas de esa infografía? Ya. Luego dice, la información que recogiste como resultado de la entrevista a los miembros de tu familia. ¿Te acuerdas que hiciste entrevista a los miembros de tu familia? Me mandaste audio sobre la entrevista que le habías hecho a tu mamá o a tu papá. Ya.
Luego dice, las actividades que realiza tu familia para celebrar nuestra identidad cultural. O sea, qué actividades celebraban o qué actividades realizan, ¿no? Por ejemplo, la reunión que hiciste hace poco, ¿sí? Todas esas cositas te van a ayudar bastante para que puedas elaborar tu reportaje, ¿sí? Sobre los patrimonios culturales también que has ido averiguando. De repente, yo no hice patrimonio cultural, yo hice platos típicos. Perfecto, toda la averiguación que has hecho sobre ello, ¿sí? Ahora, después de tener toda esa información a la mano encima de tu mesa, vas a revisar cada uno de los materiales, luego vas a seleccionar y organizar la información que necesites según el tema que hayas elegido. Copia y completa el siguiente cuadro o gráfico en tu cuaderno, ¿sí? Vas a realizar este cuadro en tu cuaderno y vas a contestar las siguientes preguntas con la información que tú ya has ido averiguando. Por eso yo te decía, si me haces un buen trabajo, vas a solamente aquí ahora copiar nada más. Pero si no has hecho un buen trabajo, vas a tener que seguir investigando un poco más, ¿sí? ¿Sobre qué tradición o costumbre quieres escribir? O sea, el reportaje de lo que vas a hacer. ¿Qué tradición o costumbre quieres escribir? De repente puedo yo decir, ¿no? Sobre qué tradición, costumbre. Festividades, ya. Otro. Danzas. Sí, yo averiguo bastante de danzas. Ya, perfecto. Patrimonios culturales de mi región. Ya, también, perfecto. ¿Qué puede ser también mi saber? Lenguas originarias. Claro, también. Y así, ¿no? Escoge cualquiera de esos temas. ¿Para quiénes escribirás? Acuerdo. ¿Qué información les brindarás? Voy a escribir para mi familia y mis compañeros, ¿no? ¿Qué información les vas a brindar? Una información detallada sobre el tema que he escogido, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo organizará la información? A través de un organizador, pues exacto, muy bien. ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje, Pepito? Fácil, Miss. Yo lo que necesito para elaborar mi reportaje es tener toda la información que he venido recolectando a lo largo de estas 3 semanas, Miss. Tengo la información, tengo que buscar imágenes alusivos al tema del cual voy a exponer en mi reportaje y tener las palabras también adecuadas para poder realizar el cuerpo de mi reportaje, Miss. Y mucha creatividad, Miss. Muy bien, Pepito. Organizaré tengo una buena idea, Miss. Organizaré mis ideas y dibujaré este organizador para poder ordenar todas las ideas tan maravillosas y creativas que tengo ahorita en la mente. Estoy muy desesperado, Miss, porque quiero hablar de temas de lo de que es diversidad cultural muy bonitos, porque a lo largo de estas 3 semanas me he podido maravillar y estoy orgulloso de ser peruano, Miss. Muy bien, Pepito, sí, Miss. Y yo sé que tus alumnos también así están de orgullosos. Sí, muy bien, ellos también te van a seguir, porque ellos también harán este organizador en su cuaderno para ordenar sus ideas, ¿verdad, chicos? Sí, muy bien. Entonces, acuérdate, en el medio coloco el titular de mi reportaje, acuérdate, un título impresionante, me tienes que impresionar con ese título, ¿sí? Luego voy a ir colocando el cuerpo, la entradilla. ¿Qué cosa voy a colocar en la entradilla? Acuérdate que es como un segundo título que va a captar la atención del público también, ¿no? O sea, en una sola oración que podrías decir de qué va a tratar tu reportaje. Eso viene a ser la entradilla. Luego voy a ir colocando ¿qué cosa? Mi cuerpo, ¿no? El cuerpo de mi reportaje, ¿no? Más o menos de qué voy a hablar en mi cuerpo. Tienes que colocar, vas a mencionar los subtítulos que vas a colocar en tu reportaje. Solo menciona los subtítulos del cual vas a hablar en tu reportaje. Y luego abajo hay imágenes. ¿Qué imágenes vas a colocar? Ya si yo voy a hablar sobre la danza, colocaré imágenes de la danza, el festejo, Miss, o la marinera, Miss,
o el Huaylas moderno, Miss. O un carnaval de mi región, Miss. Ya, perfecto. No te aglomeres en muchas danzas, solo una danza, ¿sí? Luego, cierre. Finalmente, ¿qué voy a colocar en el cierre? Colocaré más o menos con una conclusión de mi reportaje, ¿no? Este reportaje tratará sobre bla, 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 ¿sí? Muy bien. Revisa los criterios que deberás tener en cuenta al escribir tu reportaje. No olvides tener en cuenta estos criterios, ¿sí? Dice, claro que sí, vamos a repasar, ¿sí? ¿Qué debe tener? El titular invita a leer el reportaje. O sea, tengo que darme cuenta, ese título me invita, me impacta, capta mi atención para leer ese reportaje. Si es sí, entonces estamos muy bien, estás avanzando bien. El tamaño de la letra, tengo que tener en cuenta que el tamaño de mi letra, de mi titular, es más grande que el resto del texto, es decir, es más grande que el cuerpo o la entradilla, ¿sí? Y también que capta la atención. ¿Qué más? La entradilla presenta brevemente el tema, o sea, en una sola oración tengo que colocar de qué tratará mi reportaje. El desarrollo ofrece variada información sobre el tema elegido, o sea, el cuerpo. El cuerpo de mi reportaje me va a brindar información al público sobre el tema que he elegido yo, ¿sí? El reportaje considera por lo menos una entrevista sobre el tema. Quiere decir que en tu reportaje debe haber una entrevista que hayas hecho a tu mamá, a tu papá sobre ese tema, ¿sí? Las frases o expresiones de las personas entrevistadas se destacan entre comillas. O sea, si yo coloco, mi mamá Juanita dice esto, ¿no? Que la pachamanca es un plato típico que fue preparado por nuestros ancestros los incas, que fueron los que inventaron, los que crearon la pachamanca y bla. Todo eso lo colocas entre comillas, ¿no? Porque es una expresión de la entrevista que tú has recolectado en la semana. Las imágenes o los dibujos que acompañan al reportaje se deben de relacionar con el tema, acuérdate. El reportaje tiene un cierre o una conclusión, es decir, su resumen del reportaje, ¿sí? Se usan adecuadamente el punto y los signos de interrogación y admiración, ¿sí? Utilizan bien las mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación o admiración, ¿sí? Una vez que ya tengo esos criterios en mi cabecita, ya sé con qué tengo que tener cuidado, qué debe de tener mi reportaje. Siempre debo tenerlo al costado para que si de repente estoy haciendo ya mi reportaje, vaya viendo, a ver, tengo mi entradilla, sí, tengo mi título y está en letra grande, sí, entonces ya sí. ¿Ya? Para que al final de repente hagas y al final recién revises otra vez y digas, ay no, me faltó colocar la entrevista aquí, no, otra vez, ¿no? Siempre ten al costado esa ficha presente, ¿ya? Para que no te olvides. Y bueno, viene a ser la estructura, o sea, el esqueleto de tu reportaje, ¿sí? Que tiene que tener titular, tiene que tener una entradilla. No quiere decir, chicos, por favor, no quiere decir que yo voy a coger esta ficha y voy a escribir aquí. Ya no me alcanza espacio, Miss. No. Esto es un modelo nada más. Es una ficha guía que te va a guiar, te va a orientar a cómo más o menos debe estar estructurado, o sea, dónde puede ir tu titular, dónde puede ir tu entradilla, tu cuerpo, tu cierre, tu entrevista, ¿no? ¿Dónde va a ir? No es que yo voy a imprimir esta hoja y aquí dentro voy a escribir. No. ¿Ah? Esto es solamente una ficha guía. Esto es para que te guíes, para que sigas los pasos, para que te ubiques nada más, ¿sí? ¿Lo puedes hacer en Word? Sí, lo puedes hacer en Word. ¿Lo puedo hacer en mi PDF de mi tablet? Lo puedes hacer.
Lo puedo hacer mismo, suena un poco complicado hacerlo en el Word o en la tablet, lo puedo hacer en una hoja Bond, perfecto, también lo puedes hacer, ¿sí? Pero no aquí en esta ficha, por favor, chicos. Sí, Miss, ya entendía. Yo entendí que debo de hacerlo yo lo voy a hacer, Miss, en mi cuaderno. O en una hoja Bond, mejor. En una hoja Bond, y ahí lo voy a hacer y te lo voy a presentar para que tú luego lo veas. Claro que yo después tengo que revisarlo, Miss. Muy bien, Pepito. Inicia entonces la escritura de tu primera versión de tu reportaje sobre la costumbre o tradición que elegiste al escribir, ¿sí? Claro que sí, dice él, ¿no? Lo haré súper interesante. Esta estructura me servirá de guía, te está diciendo también. Dice, no te olvides que cuando termines tu reportaje debes revisarlo de nuevo con el cuadro que al inicio lo tuviste presente, ¿cierto? Para realizar tu reportaje. Procura que todo sea así, porque si es no, quiere decir que tienes que volver a corregir, ¿ya? Entonces, cuando tú me mandes tu reportaje, yo voy a ir corrigiendo también con este cuadro. Y si yo veo que no hay alguna de los criterios, no hay alguno de los criterios, entonces te voy a tener que devolver y tú vas a tener que fijarte y observar qué es lo que te faltó, ¿sí? Muy bien. Finalmente vas a realizar este cuadro donde vas a hacer una breve evaluación sobre lo que has ido mejorando, qué debes de seguir intentando y qué necesitas mejorar, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces muy buenas. Sé que eres un niño súper o una niña súper creativa o creativo. ¿Por qué? Porque eres un cantuteño. Entonces, al terminar tu reportaje, te envío muchas felicitaciones porque te vas a graduar como un reportero cantuteño, ¿sí? Tal vez puedas tener así tu estudio o puedas tú ya ir a ver haciendo tus reportajes, haciendo tu propio periódico estudiantil. Claro, ¿por qué no? Si hay tantos niños, por ejemplo, hay niños que desde muy pequeños han incursionado en el banco. ¿Te acuerdas de un niño que creó su propio banco que está en Arequipa? ¿Sí? ¿Y tú por qué no puedes ser un reportero desde ya? A ver, informando noticias sobre tu comunidad, etcétera. Sí se puede, no hay nada imposible. No porque yo sea un niño quiere decir que hay algunas cosas que, bueno, son muy lejos de alcanzarlas. No, si tú te propones, lo logras, chicos. ¿Sí? Te lo logras. Así es que de repente se pueden unir unos compañeritos y mandarse y hacer una revista, ¿no? La revista del cantuteño también puede ser. ¿Ves? Hay tantas ideas que se pueden hacer. ¿Sí? Y yo estoy dispuesta a apoyarte. Muy bien, chicos, entonces les deseo mucha creatividad para que puedan realizar ese reportaje que va a impresionar a todo el mundo, ¿sí?